¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Semana muy interesante para nuestro programa con muchísimas novedades. Hemos tenido un programa anterior, Contador Pena, realmente muy llamativo, con la presencia de importantes figuras destacadas. El administrador federal de ingresos públicos, el doctor Alberto Abad, estuvo en el programa anterior hablando del futuro de las fiscalizaciones, por ejemplo, y también dejando abierta una puerta en lo referido a la liquidación conjunta de ingresos brutos e impuestos al valor agregado. Además, había estado en el programa anterior el doctor Humberto Bertaza, importantísima presencia también, que dejó un futuro que puede ser muy relevante en lo que hace al IVA provincial. Hay que tener en cuenta todos estos aspectos que hemos tratado en el programa anterior y que pueden ser muy importantes de cara al futuro. Además, en el último programa también estuvo el doctor Marcelo Rodríguez con una importante exposición hablando de la liquidación del impuesto a la ganancia 2016 post-sinceramiento fiscal. Así que me parece que el anterior fue un muy buen programa y ustedes lo pueden volver a ver a través de nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. Vamos ahora a empezar a desandar el programa del día de hoy. Tenemos una primera presencia muy interesante, un amigo de la casa. Estoy hablando del doctor Osvaldo Balán. Siempre es un lujo tenerlo para referirse a importantes novedades en el sector cárnico. Atentos a toda la cadena cárnica, faenadores, matarifes, carnicerías, porque hay importantes resoluciones generales que va a dar cuenta el doctor Osvaldo Balán. Hay que cumplir muchos requisitos formales y hay que estar muy atento a esto. El doctor Osvaldo Balán en este primer bloque de Fórum Jurídico Fiscal. Usted que es ganadero o tiene alguna empresa agropecuaria, bueno, este reportaje le va a interesar particularmente. ¿Sabe por qué? Porque hubo algunos cambios que hay que tener en cuenta y que tienen que ver fundamentalmente con el sector ganadero y cárnico. ¿Y a quién le vamos a preguntar? Al doctor Osvaldo Balán sobre las últimas novedades que tenemos al respecto. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, han salido una serie de normas que han modificado anteriores y que de alguna manera el establecimiento o el productor agropecuario debería estar enterado. Vamos a explicarle de qué se tratan estos cambios. ¿Qué te parece? Pero cómo no. Bueno, sí, digamos que un verano muy movido para el sector ganadero y cárnico. Esto arrancó ya en el mes de diciembre y bueno, el antecedente es el famoso registro fiscal de operadores de grano que se ha de alguna manera copiado para el sector ganadero y cárnico con el registro fiscal de operadores de la cadena bovina y bubalina. Y expliquemos que bubalina son búfalos. Son búfalos, exactamente. Sí, los han incluido porque en algún momento tuvieron algún problema en definición y la AFIP tuvo que salir con un dictamen. Entonces, para evitar esta discusión si están o no están, los han incluido. Los han incluido. Sí. Pero bueno, todo el control que ya conocemos en materia de granos ha comenzado en la materia de ganadería y cárnica, pero muy rápidamente. Sí. Muy rápido, porque lo que parecía ser un simple registro, así arrancó, voluntario, siempre te dicen que es voluntario, pero exacto, después, en función a que los que no están en este registro tienen consecuencias muy graves que llevan a casi no poder operar, exacto, entonces de voluntario tiene muy poco. Entonces arrancó con esta resolución 3873, el famoso registro de esta nueva cadena, ¿sí? Bovina, cárnica, que abarca todo el sector. ¿Sí? Eso, abarca todo el sector. Sí, del ganadero, es decir, pasando el ganado en consignatario, pie, los comisionistas, matarife, frigorífico, carnicería, todo el sector, absolutamente todo el sector. Y el asunto es que, ¿cuáles son las consecuencias de no estar inscriptos? Hay
regímenes de retención, percepción y pagos a cuenta, bastante complicados porque depende en qué sector estás, si te corresponde o no te corresponde, un mayor o menor impacto. Por ejemplo, lo que parecía que el ganadero no tenía tanto problema y sin embargo sacaron una nueva resolución modificando la pauta anterior y el que no está en el registro o el que no informa la CBU, entonces les van a retener el 100% del IVA de la operación, que es todo el IVA de la operación. Sí. Con lo cual, eso implica la generación de saldos a favor de muy difícil o imposible recupero. Con lo cual, esto conlleva que hay que inscribirse. Lo que tiene de bueno es que la inscripción es más sencilla, especialmente para aquellos que están en el registro de granos. Es una, inscripción muy rápida, que no requiere demasiada complicación, son pocos los datos que solicitan, pero hay que estar inscritos. Y el otro tema es que a partir del 1 de marzo, comenzaron las consecuencias de no estar en el registro, porque arrancó toda la parafernalia de los regímenes de retención, de percepción y de pagos a cuenta. Y arrancó de una manera un poco desprolija, hay muchas dudas, se han planteado algunas a la AFIP, la parte operativa fundamentalmente, tal vez una mala época, porque en marzo, por ejemplo, nosotros contadores estábamos toda la locura del blanqueo. Bueno, ya han existido algunas reuniones, la AFIP ha emitido algunas aclaraciones, se pueden consultar en la página web de la AFIP sobre temas puntuales, qué hago, porque yo tengo la faena muy temprano, entonces no tengo tiempo del pago a cuenta y el lunes, entonces toda la parte operativa hay una cantidad de puntos que se han planteado, pero eso es una parte de la historia. La otra parte problemática, muy interesante pero problemática, es la complementación de la AFIP con ARBA y con el Ministerio de Agricultura, en el sentido de que ahora hay operaciones conjuntas, si se quieren. Por ejemplo, en ARBA, ya está incorporado el tema de incumplimiento, que el contribuyente ganadero, que tenga obviamente actividad y establecimiento en la provincia de Buenos Aires, incumpla con temas de ingresos brutos. Por ejemplo, no presentar la declaración. No presentar declaraciones juradas, no estar inscrito en regímenes de retención o recaudación. Correspondiéndole, correcto. Sí, tener graves incumplimientos, tener causas graves. Todo eso implica que lo van a suspender o lo van a excluir del registro a través de la notificación que ARBA le haga a la AFIP y a través del dictamen por un técnico. Incumplimiento provincial. Provincial. Exactamente. Entonces esto, cuidado porque puede cundir, dicen que no cunda el pánico. No, pero seguramente todas las demás provincias posiblemente, porque acá hay un tema de recaudación. ARBA ya en la parte de faena ya ha sancionado y ya está vigente un régimen de pago a cuenta, así como está el pago a cuenta en el IVA, ahora hay un pago a cuenta de ingresos brutos. De ingresos brutos. No para todos, por ahora para la parte de faena, y ya rige a partir del 1 de marzo. Claro. Entonces, nosotros lo que tenemos es controles de todo tipo y controles cruzados, muy impactante para la parte de faena, para la parte de, inclusive carnicería, para la parte ganadera. Claro, llega a todo, lo que dijiste recién, llega a toda la cadena, sí. e involucra también a la intermediación. A todos. Digamos, entre comillas, porque el comisionista, el consignatario, todos estos, tienen obligaciones también ya de antes en materia de facturación, ¿no? Claro, la otra cuestión que ha cambiado, y rige también a partir del 1 de marzo, como vos bien acotás, es la resolución 3964 que cambia todo lo que era facturación y ahora tenemos, factura electrónica o liquidación de compra, de venta, así de acuerdo a cuáles son los sujetos involucrados, pero digamos que la mayoría de las operaciones vinculadas a los sectores ganaderos y cárnicos, a partir del 1 de marzo ya tienen que ser liquidadas con esta documentación electrónica. Claro. Así que ahí también tenemos un cambio muy, pero muy importante. Osvaldo, me gustaría que este bloque lo cierres vos, diciéndole al televidente 2 o 3 cuestiones de las cuales no se tiene que olvidar con estas nuevas medidas. Pero cómo no.
Bueno, yo diría, no hay que olvidarse lo que recién comentábamos de la inscripción absolutamente en el registro fiscal de la cadena bovina y bubalina. No hay que olvidarse de actuar como agente de retención, percepción o efectuar los pagos a cuenta, porque esto puede ser motivo también de severas sanciones, inclusive de la exclusión en el RUCA. Y no se olviden del RUCA, que tenemos un nuevo RUCA, si se quiere, otra resolución más, la resolución digamos, reciente del mes de febrero, que implica la sustitución del 21 del 2017, esta resolución de la Secretaría, de la nueva Secretaría, que tiene a su cargo el control de toda la operatoria, implica estudiarla profundamente, porque hay sectores que salen, hay sectores que entran. Por ejemplo, el sector algodonero, azucarero y fruto y hortícola van a estar obligados, en cuanto se reglamente, a inscribirse en el RUCA. Entonces hay que hacer todo un análisis, porque esto es un cambio muy importante. Ver en detalle esta resolución 21 del 2017, se publicó el 24 de febrero en el boletín oficial, a ver si uno está incluido, si no está incluido. Si son faenadores, tienen que establecer una garantía obligatoria dentro de los 90 días, hay que ver cuáles son los aranceles. Entonces, esto que ha pasado un poco desapercibido también es muy importante. Vean si están o no en el RUCA y qué cambios eso implica. Bueno, a tenerlo en cuenta. Nosotros solo nos resta agradecerle una vez más a Osvaldo Balán su presencia con nosotros y nos vemos prontito. Muy bien, seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. Gracias, doctor Osvaldo Balán, por su presencia. Entrevista realizada por nuestro productor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Ricardo Ferraro. Una noticia para tener en cuenta: la AFIP puso a disposición del contribuyente la planilla de registro de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura para poder acceder así a los beneficios previstos en la ley 27.264. Es una planilla modelo TXT que deberá ser presentada a través del sitio del organismo, presentación de declaración juradas y pagos, allí con quit y clave. Este es un tema muy importante, beneficios para las pymes, que vamos a seguir tratando, contador Pena, durante todo este año. Vamos ahora a una pausa, no se muevan de allí. En el próximo bloque, el habitual ¿qué pasó en la semana? Y además la presencia del doctor Horacio Félix Cardoso. Pausa y seguimos. U24, su vida, nuestro móvil. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, segundo bloque. Es momento de ir al habitual ¿qué pasó en la semana?, con las noticias más relevantes. Luciana Batedaga, para ello estamos con vos. Hola Beli, Ramón, ¿cómo les va? Un placer como siempre encontrarnos en este segmento para compartir con ustedes las noticias actualizadas en nuestro habitual bloque de ¿qué pasó en la semana? Y en este caso tenemos 3 noticias muy interesantes, así que a prestar atención. Primero vamos a hablar de lo que en Argentina está denominado como sinceramiento fiscal, y en este caso los rebeldes del blanqueo, porque aún quedan al menos 100.000 millones de dólares de argentinos sin declarar en el exterior. Antes del sinceramiento fiscal había 450.000 millones de dólares de argentinos en el exterior y la mitad estaba en negro. El núcleo duro que todavía resiste. Países que lanzaron una medida similar redujeron mucho más el stock de dinero fuera del sistema formal. Esto es por un lado, y atención ahora
para la provincia de Córdoba tenemos dos normativas muy importantes. La primera de ellas tiene que ver con automotores y con las unidades 0 kilómetros, la modificación del pago a cuenta. Se establece que en el caso de altas de unidades de 0 kilómetro, el pago efectuado por el contribuyente ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios tendrá el carácter de pago a cuenta del impuesto automotor que en definitiva corresponda abonar cuando por falta del código o valor para determinar el impuesto, el mismo se haya efectuado por un importe que resulte ser el mayor entre el mínimo establecido para cada tipo de vehículo en la ley impositiva anual y el monto del impuesto que se liquide tomando el valor consignado en la factura de compra de la unidad. Esto por un lado. Seguimos, como les decíamos, en la provincia de Córdoba para darles a conocer otra normativa. En este caso vamos a hablar de los ingresos brutos en secciones y la incorporación de contribuyentes que desarrollen actividades denominadas oficios. Se establece que también estarán incluidos en la exención del impuesto sobre los ingresos brutos los sujetos que desarrollen exclusivamente las actividades de albañil y herrero, artículo 214, inciso 10 del Código Tributario Provincial. Recordamos que los sujetos incluidos en la mencionada exención no deberán presentar las declaraciones juradas mensuales del impuesto. Tres noticias muy importantes para este bloque de qué pasó en la semana, ya agradeciendo la presencia con nosotros de Nati Modas, que nos acompaña en este bloque en sus locales de España 55 en la ciudad de La Banda y Buenos Aires 68 en Santiago del Estero capital. Seguimos ahora con más Fórum Jurídico Fiscal. Muy bien, gracias Lucía Bateaga. Pasó el habitual ¿qué pasó en la semana? Momento de ir al encuentro del doctor Horacio Félix Cardoso, una eminencia en lo que hace a penal tributario, para tratar un tema realmente importante. El doctor Alberto Abad hablaba del futuro de las inspecciones en el programa anterior. El doctor Horacio Félix Cardoso va a hacer referencia a eventuales inspecciones para aquellos que ingresaron al blanqueo. Realmente me parece un tema relevante. Lo vemos al doctor Cardoso en Fórum Jurídico Fiscal. Supongamos que a una persona le hacen una fiscalización después de haber blanqueado. El tema es cómo opera ese blanqueo frente a ajustes que involucran periodos que son anteriores a ese blanqueo. ¿Difícil? No, no es difícil. Van a escuchar ahora al doctor Horacio Cardoso, también un ícono de la casa ya. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien. ¿Bien? Decime, el señor blanqueó. Viene una fiscalización que involucra alguno de esos periodos. Tengo materia blanqueada, tengo efecto tapón. ¿Cómo juega? A ver, hago una aclaración con cierto tono folclórico. Yo creo que aquellas personas que han blanqueado en general no son fiscalizadas. ¿Sí? Mi mamá... Eso pone contento a muchos, ¿eh? Sí. O apúrense, no, ya no hay más posibilidad. Ya no hay. Mi mamá siempre decía que el que evadía, la lógica es seguir fiscalizándolo. Pero yo doy el siguiente ejemplo. Mañana me cae una fiscalización a mí que hipotéticamente he blanqueado. Y yo lo miro al inspector y le digo, tiene que trabajar mucho para encontrar materia imponible superior a la que perdona el blanqueo. Por lo tanto, yo creo que el trabajo va a ser mucho más arduo, porque no es que me encuentra algo y me determina. Me encuentra algo y, ¿se acuerdan la vieja publicidad de la espada en la frente? Sí. Y ahí pongo la de espada. El blanqueo, como me liberó de todos los impuestos y de todas las infracciones, se aplican al periodo futuro. Entonces, cuando AFIP encuentre algo, en ese momento yo pongo diciendo, pero esto que encontró, le aviso que está blanqueado y por lo tanto no debo nada. Tu frase de inicio, digamos, cuando comenzaste a aplicar, lo que estás diciendo es el efecto tapón aquí es, digamos,
Es absoluto. incólume. Exacto. Es absoluto, no ahí tengo dudas sí. sobre eso. La única cuestión es si blanqueé lo suficiente, pero como la fórmula que establece la ley de blanqueo es bastante generosa en la forma de cálculo, yo creo que en general la gente ha blanqueado en exceso. Nosotros tuvimos 2 blanqueos, uno reciente y el otro el famoso, para que todo el mundo lo entienda, los sedines. ¿Qué efecto tienen ambos? Supongamos que una persona ha ingresado, ha comprado sedines y además se metió en este último blanqueo que acaba de vencer. ¿Cómo juega cada uno? Los que juegan truco es tener la espada y la de basto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo anterior, si yo mal no recuerdo, los sedines eran de junio del 2013, así Sí. que era un periodo, unos meses anteriores. Las evasiones anteriores a esa están cubiertas con los sedines. Las anteriores y las posteriores con la ley de sinceramiento fiscal. Aún que, en el caso de factura trucha. a ver, las facturas apócrifas no están incluidas en la ley de sinceramiento fiscal, la 27260, que la última. La anterior, la ley no decía absolutamente nada. El criterio de la AFIP es que, exteriorizado en algunas consultas y en algunas oposiciones a algún planteo de extinción de la acción penal, es que los sedines no me liberaban de la facturación apócrifa. Entonces, esto hasta ahora yo sostengo lo contrario. Hay fallos de la Cámara Contencioso Administrativa Federal que dicen básicamente donde la ley no distingue, el intérprete no puede hacerlo. O sea, para vos la jurisprudencia va para ese lado. Absolutamente, ya hay fallos de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, hay fallos de la Cámara Federal de San Martín, en la justicia penal económica en general todavía no se han expedido sobre las facturas apócrifas, con lo cual, pero en materia penal en la Argentina, en caso de duda, es a favor del reo. Entonces, yo creo que en materia penal no va a haber, pero el primer fallo fue de la Cámara Contencioso que admitió expresamente el blanqueo con... Algo dijiste del último blanqueo versus facturas apócrifas. ¿Ahí cómo juega? Con el último blanqueo no puedo liberarme de la evasión con facturas apócrifas. La única solución que tuvieron los contribuyentes es haberse acogido a la moratoria. Lo que sí estoy observando en las consultas que uno recibe es que como uno tiene que blanquear el 21% de IVA, el 35% de ganancias, el beneficio del blanqueo es increíble, o el beneficio de la moratoria en este caso es muy importante, pero implica pagar el 56%. Igual ya no tienen oportunidad. Pero digo, implicó pagar sí. el 56%, con lo cual muchísima gente optó por no acogerse a la moratoria, apostando a un blanqueo que no lo va a beneficiar en este aspecto. O sea, que ahí hay un punto débil bastante de cuidado. Yo creo que van a ser inspecciones importantes en ese punto, porque convengamos que con el tan alto nivel de acatamiento, los contribuyentes al ser inspeccionados han disminuido, y las facturas apócrifas es una en donde el fisco tiene en casi todos los casos los datos, así sí. que creo que va a ser una fiscalización. Vos sabés que ahora lo que se está haciendo es el CIPER, en realidad es un sistema de percepción de cumplimiento más que de riesgo, es de cumplimiento. Pero lo que se está trabajando ahora y que va a ser la confrontación de los declarantes con cierta capacidad contributiva respecto de los no declarantes. Con lo cual, si vos tenés la misma capacidad contributiva que un declarante, la inspección dala por hecha. A ver, yo creo que este blanqueo implica realmente, a diferencia de los anteriores,
implica una nueva línea de comienzo. ¿Sí? Porque además se han exteriorizado materias imponibles muy significativas que muchos contribuyentes no tienen conciencia del impacto que va a tener futuro. ¿Por qué? Porque el que blanqueó en general antes no pagaba por esos beneficios y a partir de esto la FIP también va a tener un campo amplio de fiscalización sobre los que blanquearon y que, insisto, por la charla que tengo con los clientes y que no tienen conciencia de lo que significa pagar. Buen cierre, ¿eh? No tienen conciencia de lo que significa pagar. Gracias, Horacio, y desde ya que nos estamos viendo otra vez. Un gusto, gracias a ustedes. Volvemos al piso. Muy bien, estamos terminando este nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Gracias a toda la producción, gracias doctor Ricardo Ferraro, gracias contador Ramón Eduardo Pena. Lo vamos a esperar dentro de 7 días para un nuevo programa. Prometemos nuevamente la presencia del doctor Osvaldo Balán, también la presencia de una amiga de la casa, la doctora Susana Corinti. Nosotros nos vamos a despedir con la frase a cargo del contador Ramón Eduardo Pena. Muchísimas gracias por estar allí y hasta dentro de 7 días. Gotta get a good day, and we got a bad day.